Bueno, tal como lo anunció Glatzer, estamos ahora con el congresista Marco Arana del Frente Amplio y vamos a conversar con él sobre diferentes temas. Muy buenos días, congresista Arana. Muy buenos días a ustedes, un gusto de retornar a IDL Radio. Gracias. En nuevo horario. Sí. Bueno, la primera pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo ve la situación, lo que está ocurriendo, cómo se está respondiendo, qué reflexiones le merecen esta situación, ¿no? Bueno, Ernesto, en principio saludar, felicitar el valor, la fuerza de la gente que en situaciones de desastre muy graves están allí poniendo el pecho, dando la cara. De otro lado, la solidaridad enorme que se ha desatado, como suele ocurrir en situaciones como esta. De otro lado, la indignación, ¿no? Porque muchas de estas cosas se podían haber previsto, ¿no? Y de otro lado, muchas de estas cosas muestran la desnudez de un país que ha vendido la imagen de que estábamos ya en países de ligas de primer nivel de desarrollo. Y lo que vemos es que este flagelo climatológico está afectando y mostrando más la pobreza del país. Los más pobres son los que pierden su casa, los que están en zonas de construcción donde no debían y donde los alcaldes lo permitieron por una serie de razones que hay que analizar y tratar de corregir. Y de otro lado muestra pues la enorme vulnerabilidad que tenemos en el país, un país desarticulado en muchos lugares. Algunos recién se enteran de que existen algunos centros poblados menores, como pasaba con la época del terrorismo, donde no sabíamos dónde está un pueblo donde mataron gente. En fin, o sea, creo que está mostrando las profundas brechas de desigualdad que hay en el país. Y tercero, el tema de la responsabilidad que las autoridades, los políticos, los medios de comunicación tenemos y en las que hay que mejorar mucho. El Congreso, ciertamente los congresistas se ha prolongado la semana de representación para estar en las zonas donde hay necesidad, pero la labor de los congresistas debería ser legislar para que estas cosas no ocurran, ¿no? Ahora, sobre esta idea de prevenir de una manera más a largo plazo, ¿usted cree que es una cuestión, digamos, histórica o que también se le podría achacar ya a este gobierno que es relativamente nuevo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque leí una entrevista reciente a usted y usted decía una cosa que me pareció grave e importante, que cuando se discutió el presupuesto se vio que solo quedaban ya 300 millones de soles para las contingencias en ese tipo de fenómenos y que hubo un pedido para que se incrementara. Entonces ahí hay una responsabilidad muy concreta. ¿Fue así como o usted considera que es una cuestión histórica y que este gobierno la encuentra y qué va a poder hacer, o cree que este gobierno podría ya haber subsanado? Digamos, la situación de fenómenos climáticos extremos en el país es una cuestión histórica. El hecho de que sepamos hace ya casi 20 años que el Perú es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, ¿no? Esto también, digamos, es histórico. 20 años ya implica un periodo breve, pero histórico. El hecho de que sepamos de que en el Perú los problemas de deforestación, los temas de asentamiento de viviendas en zonas deleznables o de alto riesgo son temas históricos. En 1925 tuvimos un tremendo problema con el fenómeno del Niño, lo hemos vuelto a tener en la década de los 80, en la década del 90, pero aquí hay responsabilidades. O sea, si pasa eso, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos, ¿no? Y las lecciones que no hemos querido aprender por intereses económicos, ¿no? Este no es un problema solamente de tosudez, ¿no? También la hay, pero no hemos querido aprender, por ejemplo, que el Estado necesita planificar. El Estado necesita además hacer gasto público eficiente. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, con este fondo de contingencia, justamente era el tema que había hablado con el ministro Torne cuando recordemos que el año pasado estábamos discutiendo otro desastre, sí, que eran los incendios y la sequía, ¿no? En el norte, además, ¿no? Sí. O sea, nos olvidamos rápido de las cosas, pero así era. Cuando se estaba discutiendo la ley de presupuesto, teníamos sequías y teníamos incendios, ¿no? Y entonces, en torno a eso, hablé personalmente con el ministro Torne y le mencioné la necesidad de distribuir fondos para estas zonas de emergencia. Me decía, Marco, Humala se ha gastado casi todo el dinero del fondo de contingencia y nos hemos quedado con 300 millones.
Y decía, oye, pero este es el momento en la ley de presupuesto para incrementar sustantivamente ese fondo y además planificar el gasto, ¿no? O sea, lo que está faltando en este caso, por ejemplo, frente a lo anterior, son temas de riego tecnificado, forestación de cabeceras de cuencas, pequeñas y medianas represas. Está faltando un buen equipamiento de los bomberos. Y ya nos olvidamos de eso, ¿no? Sí, pues, o sea, hace todos poco estamos reclamando. Así Pero es. cuando congresista Marco Arana, le quería preguntar, cuando habla con el ministro de Economía y le dice esto, nos quedan solo 300 millones porque Humala se gastó todo esto, se refiere a que se gastó, porque digamos, no es que un ministro dice yo llego y lo que hicieron antes no me hago cargo, ¿no es cierto? Tiene que tener una explicación concretamente en qué se gastó. ¿Se gastó para esos fines o se utilizó ese dinero para otras cosas que nada tenían que ver con eso? A ver, recordemos que hubo un inmenso, una inmensa cantidad de dinero asignada a obras de prevención por el tema que se preveía del fenómeno del Niño, claro, ¿no? El tema de eso es que, y eso lo estamos pidiendo en la Comisión Agraria, estamos pidiendo un informe, ¿no?, de cómo se ha gastado, porque entendemos que una parte del dinero se gastó, otra parte se devolvió, ¿no? Y en unos casos, como por ejemplo en Piura, está clarísimo, lo están diciendo los ministros, lo están diciendo el gobernador regional, hicieron obras, pero por ejemplo no limpiaron bien el tema de las compuertas del río. O sea, en otras palabras, las hicieron mal. En Tumbes no han sido los ministros ni el gobernador regional, que estaba, al parecer no ha habido, sino han sido los campesinos que dicen, miren, la margen del río que da con el Ecuador está resuelta, ¿no? Y sale el técnico del Senami a decir, es más, como está resuelta, bien resuelta el tema de la margen del río en el lado ecuatoriano, porque han hecho buena defensa ribereña, y en el Perú hemos hecho mala. Lo que pasa es que las aguas chocan contra los muros y regresan y entran. O sea, eso es lo que decía el técnico del Senami, lo decía en televisión domingo. Entonces, y hoy día, ayer el presidente Correa decía, bueno, nos preguntan por qué las mismas lluvias, el mismo fenómeno en el Ecuador no nos golpea tan fuerte como les golpea a los peruanos. Y decía, con vergüenza, no, yo no diría no solo con envidia, como decía alguien hoy en los medios hoy día, sino con vergüenza, ¿no? No hemos hecho buen gasto público. Entonces, parte del dinero entiendo que se devolvió, parte del dinero se gastó mal, alguno otro se ha gastado al parecer adecuadamente. En la Comisión Agraria estamos solicitando que se nos dé un informe detallado de en qué se invirtió, porque era para descolmatar ríos, era para generar limpiar cauces, en otros casos era para infraestructura, canales, en fin, que pudieran servir para cerca de 1.500 millones de soles, de los cuales 800 se han asignado a todo el norte del Perú, y están diciendo que plata hay, pero a mí me queda, por ejemplo, mucha preocupación. El ministro de Transportes, ¿qué ha dicho? Que la Panamericana está inundada porque la rasante es muy baja. Quiere decir que hay que levantar la rasante. ¿Qué quiere decir eso? Para que el público lo entienda. Es hacer de nuevo la carretera más alta. Pues. Y si hay que hacerla más alta, significa que las cunetas, que ahora han fallado, tienen que convertirse en puentes. Y ahora llevamos más de 170 puentes caídos, que no es solo por un tema de, digamos, de que la naturaleza. Dice que la cantidad de plata que están planteando invertir va a ser insuficiente. Claro, o sea, es que cuando todos los países del mundo que tienen un nivel de planificación y de previsión frente al tema del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos, yo recuerdo haber estado en el Bundestag en Berlín hace como 10, 12 años, y estaban discutiendo una inversión de billones de euros para levantar entre 15 y 20 centímetros los rieles de la red ferroviaria alemana, porque cuando hubiera nieve, lo que va a ser más profusa, tienen que estar más altos los rieles. Y lo estaban planificando como para 15 o 20 años, porque el gasto es billonario, es decir, entonces, miles de millones, y eso nos va a pasar en el Perú. El asunto de una manera distinta. Es decir, lo que usted está diciendo, para tomar la lección de lo que ya hemos vivido y pensar en lo que tenemos que hacer en torno a la construcción o reconstrucción, hay que pensar las cosas de esa manera. Toda inversión que se haga, que va a ser mucha inversión, o debería ser mucha inversión, no tiene que pasarse en el corto plazo, en el poner el puente, porque en fin, solo hay que juntar dos lados, sino pensar en que esto se puede repetir y que más costoso va a ser inclusive no hacerlo en este momento. Y junto con eso le pregunto otra cosa. ¿El gobierno, en términos de su actuación, le parece a usted que a estas alturas es óptimo, es decir, que ha reaccionado bien, y a usted, con la diferencia que uno puede tener, diría, ya lo veo haciendo las cosas diariamente? Yo creo que no se pueden hacer comentarios políticos mezquinos, en el sentido de decir, es mi enemigo político, entonces todo lo que haga está mal. No es verdad. O sea, yo creo que, por ejemplo, para comenzar, se notó que
de la noche a la mañana comenzaron a hacer algo de política, es decir, sacar a los ministros, por ejemplo, y asignarles una región. Segundo, comunicar mejor, ¿no? Tercero, incrementar el fondo de desastres, de contingencia, ¿no? Cuarto, el tema de una cierta reacción en torno a un proceso unificado de actuación de las Fuerzas Armadas y la sociedad civil para responder en las zonas de desastre, desde transportando pasajeros hasta transportando alimentos y medicina o socorriendo a alguna persona, ya, digamos. Finalmente no lo están haciendo mal en varias cosas, yo quiero dar fe de que funcionan, ¿no? Sin embargo, hay temas que yo creo preocupan, ¿no? Un tema es ¿cuál es la previsión que el gobierno va a tener y las coordinaciones que van a hacer intersectorialmente, incluso con el legislativo, para hacer los cambios profundos que se necesitan? Hay que comenzar a discutir en paralelo. O sea, yo entiendo que ahorita tenemos que estar, y las Fuerzas Armadas y los ministros se están correteando en el tema de ir a un lugar y otro. Los mismos congresistas han ampliado la semana de representación para que estemos en las zonas. Pero, por ejemplo, no tenemos ley de ordenamiento territorial. Lo venimos pidiendo hace años. No la quieren aprobar. Ley de cambio climático. El Perú es el tercer país de vulnerabilidad frente al cambio climático. No se ha querido aprobar. Ley de protección de cabeceras de cuencas. Gran parte del problema que tenemos es con un manejo inadecuado de las cuencas, ¿no? No se quiere aprobar. El Ministerio del Ambiente sigue siendo el paria de los ministerios. También otros, ¿no? Como el de Cultura, en fin. Pero aquí el Ministerio del Ambiente tendría que tener un rol rector en el tema. El CENAMI necesita urgente un proceso de modernización de sus funciones y además de su equipamiento y el personal. Necesitamos pensar, por ejemplo, en la carrera de meteorología, que es tan importante para el país y para su desarrollo, sobre todo en temas de vulnerabilidad frente al cambio climático. No llegamos ni a 200 alumnos en todo el Perú, y solo la Universidad Agraria ofrece la especialidad, ¿no? Y las consultorías y las evaluaciones que se han hecho del CENAMI, hechas por el Banco Mundial, además, ¿no? Señalan que uno de los problemas que tenemos es personal. Claro, o sea, usted dice que en lugar de hacer una especie como de suspensión de las reuniones del Poder Legislativo, era una oportunidad justamente para comenzar a dar las leyes que usted ha mencionado. O sea, eso es lo que está planteando. Mejor reunámonos y aprobemos la ley por el cambio climático, todo lo que usted ha dicho. Ese es un planteamiento. Porque es una modificación constitucional sobre el reconocimiento del agua como derecho humano, ¿no? ¿Eso qué significa? Que va a ser una prioridad en la inversión pública garantizar el acceso al agua, y no como nos está pasando ahora, que hemos visto la tragedia, ¿verdad? Especulación con el tema del agua, donde no hay agua tradicionalmente, porque hay muchos peruanos, millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable, pero ahora cuando hay una situación de desastre, la situación es peor. Cuando vemos que, por ejemplo, no se han tomado las medidas adecuadas para ampliar y modernizar los sistemas de abastecimiento de agua potable, incluso los de Lima, ¿no? Ahí tenemos lo que ha pasado en Huachipa, una estafa para el país. Y lo de las cabeceras de cuenca, usted está como diciendo que la minería también tiene una influencia en lo que está ocurriendo en el país, porque siempre ha sido un poco una de las críticas que se hacía a las actividades mineras extractivas, ¿no? Sí, bueno, el otro día un miembro de la CONFIEP decía en el Acuerdo Nacional: tenemos que aprender a que la gente no se meta en las cauces de los ríos, ¿no? Me parece correcto. Yo añadiría eso, tenemos también que aprender que la minería no se puede meter en todas las cabeceras de cuencas. Ahora en este momento se pueden meter en cualquier cabecera de cuenca, ¿no? Incluso en zonas protegidas. Y entonces uno tiene que decir, no, aprobemos leyes que permitan salvaguardar las fuentes naturales de agua, en algunos casos por actividades mineras de gran escala, porque aquí estamos hablando que una cabecera de cuenca puede desaparecer en medio año, un año, la puede desaparecer casi completamente, sino también por actividades mineras ilegales, o en algunos otros casos por prácticas ganaderas intensivas, ¿no? O sea, que también ocurre deforestación. Y por eso es que, por ejemplo, el programa Sierra Azul en este momento debería recibir mucho más dinero. Tiene apenas un presupuesto que le va a permitir hacer pequeñas cosas, cuando, por ejemplo, el programa Sierra Azul prevé reforestación de las cabeceras de cuencas con especies nativas, especies maderables, pequeños reservorios, ¿no? Encauzamiento de quebradas. O sea, eso está, pero tienen muy poco presupuesto. Ahora, pero congresista Marco Arana, entonces, a ver, escuchándolo, yo podría pensar lo siguiente. Es decir, que esa agenda que algunos trataban de estereotipar o estigmatizar como una agenda antiminera,
¿no es cierto? Ordenamiento territorial, prepararse para el cambio climático, cabecera de cuencas. Derecho humano al agua. De acuerdo, ¿no es cierto? Ese es el paquete antiminero para los que dicen que no hay que hacerlo porque eso desalienta la inversión y genera que las empresas se vayan del país. Esa estereotipación, esa estigmatización de esa agenda ha de alguna manera impedido también que se avance en aprobar alguna legislación que pueda ayudar a prepararnos para estos embates como el que estamos viviendo. Efectivamente, hay algunos que han construido una justificación para el mal desarrollo, ¿no? O sea, no toda forma de pensar el desarrollo es buena. Y yo creo que esta forma de pensar el desarrollo, con que puede seguir deforestando, ¿no? Y con un CERFOR, un servicio forestal debilitado y puesto al servicio de la gran agroindustria en la Amazonía, donde están incluso quitándole tierras a los pueblos amazónicos. El tema, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua, privilegiando las licencias de agua que les dan en una semana, en menos de una semana le pueden dar licencias de agua a las empresas mineras, mientras a campesinos agricultores les pueden demorar meses o años. O el hecho, por ejemplo, que tiene que saberse, y ahí en el Congreso debemos hacer nuestra labor, hay que buscar la derogatoria de la norma del Ministerio de Agricultura que permite que las mineras saquen agua con declaración jurada, ¿no? Es decir, pueden sacar todo el agua que necesitan a sola declaración jurada. Es como si aquí nos dijeran en la ciudad, miren, vamos a sacar los medidores y les vamos a decir a ustedes que por su propia voluntad declaren cuánta agua consumen. Eso que no haríamos, pues sería una locura, porque aquí sabemos que se usa agua potable incluso para lavar los carros delante de la casa, o sea que es en realidad un atentado. Eso está pasando con la minería, también con la lógica de fomentar la formalización. Es decir, los que ya están desarrollando esta actividad ahora declaran a sola firma de que no están contaminando nada y por lo tanto les pueden dar el pase a la formalización. Claro, ¿no? y yo creo, como decían ayer los agricultores del Valle del Tambo, ¿no? Lo que está pasando en el norte está mostrando que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que establecer una nueva relación con la naturaleza y que el desarrollo tiene que pensarse a largo plazo. Entonces, me parece que ese tema puede estar de vuelta cuando uno ve que hasta en el diario El Comercio comienzan a aparecer 2 o 3 artículos hablando de planificación, cuando se la han pasado durante 20 años y la Constitución fujimorista les ha servido para eso, de un Estado mínimo, un Estado lejano a la regulación. Nadie está hablando de un Estado interventor ni de una economía estatizada, ¿no? Yo creo que eso, si alguno lo plantea, ya no tiene lugar incluso en el debate, digamos. Pero el rol del Estado, regulador, fiscalizador, ¿no? Sancionador. Miren lo que la Defensoría del Pueblo ha tenido que hacer, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Presentar una iniciativa legislativa para que en etapas de desastre no haya especulación y acaparamiento, en todo caso sea sancionada. Yo hablaba con el defensor sobre el tema. Saben que existía la norma, pero para facilitar el TLC se derogó. Y entonces ahora hemos tenido que uno quería viajar a Piura o Tumbes y el pasaje le podía costar cerca de $500 ida y vuelta, o uno quería comprar una botella de agua y el agua podía haberse ido a los 8 soles, y ya no digo el limón que pues se convirtió en un producto de lujo, ¿no? Entonces me parece que esto nos plantea el tema de fondo, que es ¿cuál es el rol del Estado? Un Estado eficaz, eficiente, regula, planifica, hace buen gasto público y además nos lleva a un tema que ahorita podría haberse subsumido o en todo caso quisieran que se lo llevara un huaico, que es el tema del otro desastre del país, que es el desastre de la corrupción. 170 puentes que se hayan caído, no se explican, algunos desplomados o derretidos, como han dicho, no se explica solo por problemas de falta de regulación. Hay temas que se ha robado, ¿no? Yo justo le iba a preguntar también qué hacer frente a la otra agenda que estaba pendiente, ¿no? Por ejemplo, lo de la interpelación a Vizcarra o lo del aeropuerto en el Cusco Chinchero. ¿Qué plantea usted que se podría hacer? ¿Se patea para más adelante o se deja ya de lado completamente? ¿Qué hacer? Porque ahora Vizcarra está evidentemente en el centro de la película, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes que nos están ocurriendo 2 tipos de desastres que tienen, yo no sé, creo la magnitud similar y se retroalimentan, que es los desastres naturales,
¿no? Que van a seguir ocurriendo y se van a intensificar en el país. Nos anunciaron en el Senami el día de anteayer de que Iquitos iba a entrar en un nivel mayor de vulnerabilidad porque el Amazonas va a desbordarse. Toda y la ya, noche, así es. Eso, Iquitos muy fuerte. El martes la jefa del Senami anunció eso ya en el acuerdo nacional, en sus boletines, etcétera. O sea, eso va a ocurrir. Entonces, frente a eso tienen que haber respuestas. Pero el otro gran desastre, y que muchas veces está vinculado a es el desastre de la corrupción. No nos podemos olvidar. O sea, creo que sería un enorme error, como algunos han pretendido. Bueno, es desastre, nos olvidamos de todo, volteamos la página. No, el desastre de la corrupción nos lleva a que, por ejemplo, muchas de estas obras públicas que tenían que haber sido bien ejecutadas, que han costado miles de millones de dólares, ¿no? A todos los peruanos, ahí está la desgracia. Parte de Irsa Sur, que aparte que es poco transitada, se ha perdido y se va a afectar más por los temas también climáticos, ¿no? Estamos viendo que se hizo esa carretera y se favoreció la minería ilegal y la tala ilegal en Madre de Dios, con graves denuncias. Además, habrían en este momento, y ojalá ustedes puedan cubrir esta noticia, cerca de 40, de restos de 40 personas que han sido asesinadas y han sido cremadas, ¿no? Sí. Y la fiscalía no tiene la plata suficiente para ordenar el análisis de ADN de todos los demás, y la policía no puede entrar en la zona, o en todo caso es repelida por estas hordas armadas, paramilitares, digo yo, vinculadas a la minería y la tala ilegal. Entonces, el desastre de la corrupción tiene que ser erradicado y tiene que ser abordado, y no podemos hacer que el desastre climatológico que tenemos lo oculte o lo postergue. Y por eso, por ejemplo, el tema de la interpelación en Chinchero, sobre el aeropuerto de Chinchero, tiene que venir. O sea, yo creo que en este caso veremos el mecanismo legal, si el reglamento del Congreso obliga a presentar una nueva interpelación o si se va a postergar, pero tiene que ocurrir. O sea, no es que se va a diluir ya la interpelación, es decir, no es que ya no se posterga, sino ya no va a haber interpelación. Eso no es el parecer de ustedes. No, en el Frente Amplio pensamos que la interpelación tiene que darse de todas maneras, que las responsabilidades tienen que establecerse, que el aeropuerto tiene que construirse, pero no bajo corrupción, porque por esta idea, ¿no?, de que no importa que robe, pero que haga obra, con lo que está pasando ahorita nos muestra que eso nos lleva a la inseguridad, nos lleva a la afectación de nuestras familias. No, pero ahora hay que sumarle algo más a esa frase. Es que roba, hace obra, y la obra se cae rápido. O sea, digamos, ni siquiera hacen buena obra, porque, digamos, podría todavía decir, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? Con esta Marco Arana, lamentablemente el tiempo se ha acabado. Queremos agradecerle mucho por su participación. Vamos a tener oportunidad de seguir conversando seguramente más adelante. A ustedes muchas gracias, y a pelear con los dos desastres, el de la corrupción y el de los desastres muy naturales. Amable, muchísimas gracias. Ha sido entonces el vocero de la bancada del Frente Amplio que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos a un